determinado básicamente por la temperatura del agua. Vamos a tener, en rojo están las temperaturas, T sería la temperatura en el seno de la fase líquida, en el agua. Después tenemos las temperaturas del agua y el gas en la interfase, que obviamente son la misma porque dijimos que no hay resistencia a la transferencia de calor en la interfase. Y después tenemos la temperatura T minúscula para indicar la temperatura del aire en el seno del aire, digamos, una vez que pasamos, digamos, esta capa límite de transferencia. Entonces, si miramos solamente las temperaturas, vamos a ver que del agua hacia la interfase hay un flujo de calor sensible, es decir, un calor por diferencia de temperaturas. Una vez que pasamos la interfase, se dan dos flujos distintos, uno de calor sensible, porque hay una diferencia de temperaturas entre la interfase y el seno de la fase gaseosa, pero también hay un flujo de masa, ya que la humedad en la interfase del lado del gas, en la interfase, ¿no? Del lado del gas, es mayor que la humedad en el gas, en el aire, y por lo tanto va a haber una transferencia de masa que lleva consigo el calor latente, que acá está visto como una flechita azul. Entonces, fíjense que arriba, en la parte superior de la torre, del lado del líquido hay calor sensible y ese calor sensible es igual del lado del gas a la suma del calor latente más el calor sensible que migran de la interfase al seno de la fase gaseosa. Cuando vamos a la parte inferior de la torre, va a pasar, digamos, van a pasar dos cosas. Primero, para la humedad no va a cambiar la situación, es decir, en la interfase vamos a tener una humedad superior a la humedad en el seno de la fase gaseosa, así que ahí vamos a tener una transferencia de calor latente dado por la transferencia de masa. Pero en términos de las temperaturas, va a suceder que, o puede suceder, que la temperatura del líquido sea en el seno de la fase líquida y la temperatura del gas, digamos, nos muestren que el líquido está más frío que el aire que está entrando. O sea, la temperatura de salida del agua, la TB sería, es puede ser inferior, a veces sí, a veces no, pero puede ser inferior que la temperatura del gas a la entrada. Y eso va a hacer que si miramos acá la interfase, que haya una transferencia de calor sensible desde el líquido hacia la interfase, porque en la interfase vamos a tener menor temperatura, pero del lado del gas va a suceder que el calor sensible, digamos como que el sentido del calor sensible se da vuelta y va desde la fase gaseosa hacia la interfase, que es totalmente distinto a lo que ocurre en la parte superior de la torre. Y esta inversión del calor sensible, bueno, es producto de que el agua se fue enfriando y incluso puede llegar a salir más fría que el aire que está entrando. Todo gracias en realidad al calor latente, ¿no? Básicamente. Entonces, esa es la particularidad de las torres de enfriamiento, que de ninguna manera se parecen a un intercambiador donde no hay contacto directo. Esto es mucho más parecido a una absorción o una desorción con cambio de temperatura, ¿no? Bien, igual hacia el final, que vamos a ver un método para calcular las temperaturas del gas en todo momento, vamos a poder ver esto de una manera más gráfica por ahí. Bueno, como siempre, al igual que en absorción, nosotros primero hacíamos un balance de masa, teníamos curva de equilibrio, recta de operación, y sabíamos que mientras más cerca de la recta de operación, si poníamos de la recta de operación a la de equilibrio, si poníamos un relleno, íbamos a necesitar más relleno que si nos alejábamos del equilibrio, o sea, aumentábamos la fuerza impulsora. Acá va a pasar lo mismo y para poder determinar la cantidad de relleno a poner, no nos va a quedar otra más que hacer un balance, igual que en absorción, pero en vez de hacerlo de masa, vamos a hacerlo de energía y diferencial, igual que en absorción. O sea, vamos a hacer el balance de energía diferencial para poder averiguar qué cantidad de relleno tengo que poner en una torre rellena de enfriamiento.
Bien, entonces acá a la derecha tenemos un dibujito esquemático de la Ay, torre, acá perdón, profe, una sí, consulta. No terminé de entender bien cómo es que se invierte la transferencia de calor. sí, fíjate acá tenés que mirar, ¿no? En la interfase. No sé si estás viendo la imagen, sí, creo que sí. Sí, sí, Em, Acá tenés la temperatura de la interfase es menor que la temperatura del gas, ¿no? Entonces, ahí, sí, digamos, como que no hay opción, ¿no? El calor sensible va a viajar de mayor temperatura a menor temperatura, pero es como que se encuentra del otro lado con el calor sensible del agua. El agua siempre se está enfriando, nunca, en ningún momento la torre se vuelve a calentar. Eso no es posible. Entonces, siempre se está enfriando, siempre el calor va del agua hacia la interfase, como se ve acá. Lo que sucede es que parte del calor latente que se lleva energía, digamos, tiene en contrapartida el calor sensible del gas. Y esto es solamente porque logramos enfriar al agua a una temperatura inferior a la del gas. Entonces, eh, se da, digamos, esto que resulta, me parece un poco extraño, solamente porque uno generalmente no tiene en cuenta lo del calor latente, ¿no? Pero simplemente acá lo único que uno tiene que hacer es mirar los perfiles y ver que siempre el flujo de energía o de calor va a ser de mayor temperatura a menor temperatura. ¿M? Obviamente que, o sea, este puntito de acá de la interfase puede estar más arriba o más abajo, o sea, no necesariamente son calores grandes, ¿eh? Acá está por ahí un poquito exagerado para que se vea bien. Pero no es que claro. todo fluye en un sentido, no. La diferencia entre el calor sensible del lado del agua y del gas es este calor latente que sigue como actuando, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos a hacer entonces el balance de entalpía, que es bastante simple, pero vamos a ir haciendo algunas suposiciones que son muy importantes y que lo terminan simplificando y que es lo que se usa en la práctica, ¿no? Entonces vamos a hacer el balance de entalpía para el volumen de control ese azul que está marcado, em, y digamos, mirando un poco la interfase entre el líquido y el gas acá. Entonces, primero, el balance global de entalpía es bastante trivial, dice que la variación de entalpía del líquido, que es el caudal del líquido por su capacidad calorífica, por su diferencial T, ¿no? Para el líquido, lo que cambia la entalpía del líquido tiene que ser igual a la variación de la entalpía del gas, o sea, Gc por diferencial de entalpía. Este es el balance de entalpía global, toda esta parte, la caja negra, digamos. Si nosotros nos focalizamos en el sector marcado, este volumen de control azul punteado, y miramos acá, vamos a ver un poco lo que dijimos antes, ¿no? Que toda la energía que pierde el líquido, o sea, LSL por diferencial T, tiene que ser igual a lo que se fue como calor latente y calor sensible. Acá está puesto. Todo lo que perdió el líquido se fue como calor latente más calor sensible. Acá puse el perfil de temperaturas en la parte superior. Es lo mismo hacerlo en la parte inferior, se complica por los sentidos nada más, pero bueno, uno puede acá poner un más y decir que esto tiene el valor o el signo que le corresponda según si va del líquido al gas o del gas al líquido. Bien, ahora vamos a desarrollar un poquito más esto, como lo solemos hacer siempre. Nosotros queremos saber cómo calcular el calor sensible y el calor latente que se pierden por la interfase. Bueno, para el calor latente, obviamente va a ser la transferencia de masa por el lambda, por el calor latente, el flujo de masa, o sea, los kilomoles o kilogramos, si estamos trabajando en este caso con kilogramos, por metro cuadrado por segundo, multiplicado por el calor latente, ¿no? Em,
¿Cómo calculo la cantidad de masa que pierdo por la interfase? Como lo calculamos siempre, como un coeficiente de transferencia de masa por un área interfacial por una diferencia de humedades. Entonces, me queda que la variación de entalpía del líquido, o sea, lo que pierde el líquido, se tiene que haber ido por acá por la interfase y se puede calcular para ese volumen de control como el coeficiente de transferencia de masa. Acá le puse I', quiere decir que este coeficiente está basado en humedades por el área de transferencia de masa por la diferencia de humedades entre la interfase y el seno de la fase gaseosa. Acá lo multiplico por lambda y entonces ya no tengo masa, sino que tengo un calor que está viajando hacia el gas por el diferencial de volumen, más lo que es el calor sensible. El calor sensible lo vamos a describir como un coeficiente de transferencia de calor del lado del gas, Hg, por el área de transferencia de calor, lo voy a llamar AC, puede ser igual o puede ser distinto al área de transferencia de masa, por la diferencia de temperaturas en la interfase menos la temperatura en el seno de la fase gaseosa y lo multiplicamos por el diferencial de volumen. Y acá vienen, digamos, dos hipótesis importantes. La primera es más una realidad que, no sé si se acuerdan de la clase pasada, dijimos que el número de Lewis para el sistema aire-agua era igual a 1 y eso hacía que el coeficiente de transferencia de calor del lado del gas, Hg, fuera igual al coeficiente de transferencia de masa por la capacidad calorífica del aire. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando analizamos la temperatura de bulbo húmedo? ¿Mm? Esa es, digamos, como la primera cosa a tener en cuenta y si reemplazamos Hg por KICS acá, bueno, lo vamos a poder sacar como factor común a KI. La segunda cosa que vamos a hacer, y esto ya sí es una hipótesis importante y es una simplificación, es decir, que el área de transferencia de masa y de calor van a ser iguales. Eso es cierto si, solo si el relleno que hay acá adentro está completamente mojado, para que ambas áreas sean iguales. Porque si no está completamente mojado, yo puedo tener transferencia de calor por conducción en el relleno sin que medie el líquido. Entonces, si está totalmente mojado, podemos decir que son iguales. Así que es una hipótesis que vamos a considerar como cierta en todos los rellenos, que están completamente mojados. Siendo así, lo que me va a quedar acá es KI por A, y de este lado me va a quedar, en vez del coeficiente de transferencia de calor del lado del gas, me va a quedar KI por CS, más por A. Todo es A, ya no es AM ni AC. Y eso puede hacer que saquemos factor común KI por A y me quede dentro de todos estos corchetes lo que estaba acá, CS por la diferencia de temperaturas más lambda por la diferencia de humedades. Y si uno lo mira esto, mira que esto es CS delta T más lambda delta I, bueno, lo que está mirando acá es una diferencia de entalpías. La entalpía, supongamos que tenemos una temperatura de referencia T0, CSTI menos T0 más lambda I sub I sería la entalpía en la interfase y una CS por T menos T0 más lambda por I' sería la entalpía en el seno de la fase gaseosa. Así que esto es ni más ni menos que una diferencia de entalpía. O sea que me queda KI por A por la entalpía del gas en la interfase menos la entalpía del gas en el seno de la fase gaseosa por el diferencial de B. Y si eso lo trabajamos adecuadamente, es decir, dejamos KI por A, pasamos L dividiendo y dejamos el diferencial B acá y lo integramos entre 0 y B, y dejamos del otro lado la integral de CL diferencial T dividido esta diferencia de entalpía. O sea, solo pasé dividiendo la diferencia de entalpías hacia la izquierda y L lo pasé hacia la derecha dividiendo.
Nos queda una expresión que nos debería hacer acordar al NTOG y al HTOG. Ahora la vamos a mirar un poquito más eso. Pero en torres de enfriamiento, todo este numerito que está acá, toda esta integral, que obviamente no tiene unidades, igual que el NTOG, se lo suele llamar capacidad, C. Y del otro lado, si nosotros resolvemos la diferencial de volumen, no es más ni menos que la altura de la torre rellena, digamos, que usamos para torre de enfriamiento, por la sección S. Así que nos queda algo bastante, esto que está de este lado, o este pedacito que está acá, que acompaña a Z, sería como 1 sobre HTOG, digamos, HTG, perdón. Pero no es como se usa habitualmente en torres de enfriamiento. En torres de enfriamiento se prefiere usar esta idea de la capacidad. Bien. Miremos acá de vuelta. Hicimos un balance global y reemplazamos, dijimos, lo que pierde el líquido se va como transferencia de masa, calor latente y calor sensible. Pero así como ponemos LCL diferencial T, podríamos haber puesto GS diferencial H para ver qué nos da. Bueno, análogamente tenemos esta relación, el balance global de energía, y ahora vamos a decir, esto lo vamos a pasar muy rápido porque es exactamente igual que en vez de poner LCL diferencial T, vamos a poner GS diferencial H es igual al calor latente más el calor sensible. Lo vamos a reemplazar igual que antes, vamos a volver a decir que el Lewis es 1, que esto hace que el coeficiente HG sea KI por CS, y también vamos a decir que todas las áreas, la de calor y la de masa, son exactamente iguales. Y eso nos va a permitir de vuelta agrupar cosas, que nos quede la diferencia de entalpías, pero ahora lo vamos a agrupar como estamos acostumbrados a agrupar en absorción. Vamos a dejar diferencial B como S diferencial Z, lo vamos a integrar y nos va a quedar una expresión que sí es muy, muy parecida a lo que estamos acostumbrados, y esa expresión es la que dice que Z es igual a un HTG por un NTG. Bueno, aprovecho acá y paro un segundo. ¿Hasta acá alguna duda? Digamos, muy parecido a absorción, nada más que con balances de energía, ¿no? Seguimos entonces. Vamos a seguir un poco más. Bueno, tenemos acá la posibilidad de encontrar la altura de nuestra torre de enfriamiento si conocemos el caudal de gas, que lo definimos al principio, si podemos calcular el coeficiente de transferencia del lado del gas, KI por A. En general esto, como todos sabemos, sale de correlaciones. Y si podemos calcular, en definitiva, este integral que es NTG. Ahora, para calcular este integral necesitaríamos o necesitamos conocer los valores de entalpía en la interfase. Es decir, necesitamos específicamente conocer la temperatura y la humedad en la interfase. Bien, para ello vamos a volver a nuestro dibujito representativo de los perfiles y vamos a volver a usar la misma expresión que venimos usando, pero ahora en vez de decir que la variación de la entalpía del líquido es igual al calor latente y sensible que pierde por la interfase, vamos a decir que el calor sensible que va del líquido hacia la interfase es igual a la suma de estos otros dos, el latente y el sensible del lado del gas. Siempre son las mismas expresiones. Y adivinen qué vamos a hacer ahora. Vamos a volver a reemplazar calor latente y sensible por los que teníamos antes, y ahora vamos a definir un calor sensible para el líquido que sin duda va a tener que ser un coeficiente de transferencia de calor del lado del líquido por la diferencia de temperaturas entre el líquido T y la interfase T sub I. O sea que nos queda esto que está acá. Calor sensible del lado del líquido, esta flecha roja, tiene que ser igual al calor latente que se pierde del lado del gas más el calor sensible que se pierde del lado del líquido, las otras dos flechitas. De nuevo,
El Lewis sigue siendo 1. Estamos en el sistema aire-agua. Vamos a reemplazar KI de nuevo, HG por KI por CS. Y vamos a agrupar un poco las cosas y nos va a terminar quedando la misma expresión que antes, pero un poco más simple. Como vimos antes, lo que nos queda en los corchetes es la diferencia de entalpías entre la interfase y el seno de la fase líquida. Y acá los diferenciales de B se van y si agrupo convenientemente me queda esto que está acá. Que la diferencia de entalpías entre la interfase y el seno de la fase gaseosa sobre la diferencia de temperaturas entre la interfase del líquido menos la temperatura del líquido es igual a menos HL por A sobre KI por A. ¿Esto les suena a alguno de ustedes? ¿Les suena algo conocido? Hagan analogía con absorción. ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? Análogamente. ¿Alguno que se le ocurra? Una recta de operación. No es una recta de operación. ¿Se acuerdan cómo encontraban? Parecido. ¿Ah? Parecido. Parecido. Es una recta. Te doy toda la razón. Es una recta. Pero yo les pregunto, ¿cómo hallaban los valores en la interfase cuando tenían valores de la recta de operación? O sea, piensen que H y T, estos de acá, son valores de la recta de operación. En cambio, H y TI son valores en el equilibrio. ¿Cómo hacían eso en absorción? ¿Cómo hallaban teniendo valores en la recta de operación los valores en el equilibrio? ¿Qué hacían? ¿Cómo iban hasta el equilibrio? A uno que se le ocurra de todos los que están ahí. ¿No se acuerdan? Sí, nos inventábamos un valor ficticio, estrellita, que simbolizara el equilibrio que tendríamos o una composición en la otra fase, en realidad. Bueno, eso lo hacía. No me cierres tu micrófono, porque Acá veo que estoy. estás recordando, ya te agarré, sonaste. Estás perdida. Eso lo hacíamos para definir los coeficientes globales, Sí, ¿no? Bien. sí, Pero si vos tenías los coeficientes del lado KX y KI, chiquitas, los sí. coeficientes del lado del líquido y del gas, ¿cómo ibas hasta la interfase? Ibas con una recta Sí. que tenía una pendiente que empezaba con menos y seguía como, ¿te acordás? Menos. Eh, Otra pista, menos KX sobre quién estaba abajo. KI, sí, ¿no se acuerdan de eso? sí, era, o sea, analizamos la pendiente y también las resistencias, me acuerdo, era algo Claro, así. pero Sí, si uno quería ir directo de la recta operación al equilibrio, y si no se lo acuerdan, anótenlo ya. Ya va pregunta de final de cabeza, ¿eh? Es un regalo de Dios. Se estoy diciendo concretamente que se los voy a tomar. Si tengo un valor de la recta operación y quiero ir hasta el equilibrio, lo único que tengo que hacer es ir por la recta dependiente. Me paro en la recta de operación y trazo una recta que tenga pendiente menos KX sobre KI. Y cuando toco el equilibrio, esos son los valores en la interfase. Y eso es análogo a esto, porque acá arriba tenemos el coeficiente, no importa que sea de calor, coeficiente de transferencia de calor, pero es un coeficiente del lado del líquido, o sea, este HL por A sería como análogo al KX. Y abajo tengo el coeficiente de transferencia de masa del lado del gas, o sea, este de abajo es análogo al KI. Eso quiere decir que si yo estoy acá tengo mi curva de equilibrio y tengo mi recta de operación que tiene pendiente, ya vimos antes, LSL sobre GS. Si yo quiero hallar para cualquiera de los puntos de la recta de operación cuál es su correspondiente en el equilibrio, bueno, tengo que usar esta recta. Entonces, supongamos que me paro acá en un puntito cualquiera, bueno, trazo la recta con esa pendiente, menos HLA sobre KIA, y este puntito que encuentro acá es HITI. O sea, tengo HT, HITI, su correspondiente en el equilibrio.
simplemente haciendo la relación entre los coeficientes del lado del líquido y del gas. En este caso de calor y de masa. En absorción es masa-masa. Es la única diferencia. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, les cuento algo importante. En torres de enfriamiento, este valor que está acá, si es una torre que simplemente enfría agua en contracorriente con aire, pulverizando el agua sin ningún tipo de relleno, este valor que está acá oscila entre 1,3 o digamos, va de 1 a 3 este valor. Pero en torres rellenas, ¿no? Donde el líquido moja un relleno, este número puede ir de 10 a 160. Bueno, cuando uno dibuja una pendiente de -10 o de -160, les voy a decir que es prácticamente casi una recta vertical. Ya -10 es un montón, ¿sí? Entonces, realmente casi que los valores HI y TI en el equilibrio coinciden con los de H asterisco, T asterisco en torres de enfriamiento. Solamente para torres de agua pulverizada eso no es cierto. En el resto de los casos prácticamente voy derecho y encuentro los valores en la interfase, o sea, los HI son igual a los H asterisco. ¿Y qué significa eso en términos de resistencia? Que este número sea grande. ¿Qué quiere decir? Si vale 160. ¿Qué es lo más importante? ¿La resistencia a la transferencia de calor o la resistencia a la transferencia de masa en una torre de enfriamiento? Si es un valor gigante, menos 160, ¿vale? ¿Dónde está la resistencia? O sea, te da mucho más grande el HL, por lo tanto La tendría menos resistencia Claro, es tendría menos resistencia al calor. exactamente. Eso quiere decir que no es el problema del lado del agua, lo cual parece bastante lógico. El problema está del lado del aire. Ahí es donde está la resistencia más importante a toda la transferencia de calor y de masa, porque acá lo que está cambiando es la entalpía del gas. Pero guarden eso en su memoria porque es algo importante. Bien. Bueno, ahí está HI, TI y puedo hacerlo para todos los puntitos que quiera. Bueno, vamos a ver entonces algo que yo no sé si les adelanté la clase pasada, pero que es así en la práctica. Cuando nosotros estamos pensando en una torre de enfriamiento, va a ser muy extraño que tengamos que diseñarla, ¿sí? En general, las torres de enfriamiento se especifican. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay empresas que se dedican al tratamiento de aguas y efluentes y dentro del paquete de cosas que nos pueden proveer están las torres de enfriamiento. Eso quiere decir que yo no tengo que estar preocupándome en diseñarla, en buscar un relleno, etcétera. Simplemente le tengo que decir a algún proveedor de torres de enfriamiento qué es lo que necesito. Y de ahí surge el concepto, o por qué es tan importante, esta expresión que vimos antes, en donde definimos la capacidad. Bien, y eso hace que se divida, digamos, el problema en dos partes. La capacidad es única, ¿no? Pero lo que está del lado derecho, esta expresión, el NTG, digamos, de la columna de la torre de enfriamiento, esto que está acá es algo que yo, cliente, puedo calcular. Es independiente de cuál sea la torre. En cambio, lo que está acá del lado izquierdo depende 100% de la torre de enfriamiento, porque están sus coeficientes de transferencia de masa, el área interfacial y obviamente el volumen de torre que pongo, ¿sí? Esto hasta acá como idea está claro, digamos que el término que está a la derecha
yo lo puedo calcular y es independiente de casi todo, y el término de la izquierda no. Y el de la derecha lo puedo calcular sin dudar, porque en general no voy a necesitar los valores de HI. Voy a poder usar directamente H asterisco, ¿sí? Por lo que dije antes, ¿no? En que casi no hay resistencia a la transferencia de calor del lado del líquido. Entonces, HI se asemeja muchísimo a H asterisco. Y H asterisco en el diagrama anterior yo lo saco parándome en cualquier punto de la recta de operación y subiendo derecho. Y acá está, pum, saco H asterisco. No tengo problema. Así que la integral que está ahí, yo la puedo calcular porque sé cuál es la temperatura de mi agua a la entrada, sé hasta qué temperatura puedo enfriarla o quiero enfriarla, y conozco la capacidad calorífica del agua y puedo sacar la entalpía punto a punto de mi recta de operación. Así que el valor de la derecha yo lo puedo calcular. El de la izquierda depende mucho de la torre que me venda el fabricante. Bien, a todo el término que está a la izquierda, que es la característica, obviamente, se lo llama característica disponible. Es lo que el fabricante me ofrece. En cambio, todo el término de la derecha, que lo vamos a calcular directamente con el H asterisco, es la característica necesaria, es lo que yo necesito. Depende del caudal de gas, del caudal de líquido, o sea, de mi recta de operación. Así que el término de la integral yo lo puedo calcular, y el término de característica disponible es algo que sabe el fabricante. Bueno, esto es parecido a especificar una bomba. No sé si ha llegado a especificar bomba ya. ¿Llegaron? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Bueno, sí. ¿cómo se especifica una bomba? ¿Qué tenían que hallar primero? ¿Qué necesitaban y tenían que hallar? Que teníamos que especificar la altura desarrollada que necesitamos para el sistema, Bien, el AMPAD, sí, potencia hidráulica Y el caudal. requerida y el caudal, sí. bien. Y en general no lo hacían, digamos, uno le pide al fabricante que, ¿cómo se llama lo que le pide de la bomba? La curva de la bomba. La curva de la bomba, perfecto. ¿Y uno contra qué compara la curva de la bomba? Contra la curva de operación De la tuya, curva de tu sistema, claro. exactamente. Y procurás que se corten en un mismo punto. Bien, cuando coinciden, podemos decir, acá este es el punto de operación, ¿no? Claro. Bien, perfecto, bárbaro. Está buenísimo que ya hayan visto eso, porque si no, esto es difícil de explicar en una diapositiva, porque tienen que tener ese concepto, digamos. Yo necesito algo, es mi característica necesaria, y el fabricante me da una característica disponible. Bien, entonces, ¿cómo hacemos en general? Más allá de que por ahí hay ejercicios en la guía en donde ustedes tienen que calcular el relleno, etcétera. O sea, de manera clásica lo podemos calcular los coeficientes, todo. Pero la realidad es que nos manejamos con una especificación. En general, los datos que nosotros tenemos son el caudal de líquido que necesitamos enfriar, la temperatura en el tope, ¿no?, de la columna, la entalpía de mi aire de entrada con su temperatura de bulbo húmedo, porque eso depende si la torre está en Mendoza o si está en Buenos Aires, nada más. Es el aire que voy a tomar de cada lugar. Y con este último, con la temperatura de bulbo húmedo de mi aire donde instalo la columna, yo puedo averiguar la temperatura de el agua a la salida, ¿sí? Si tomo, ¿qué? Un approach. Y todo esto me da lo que se llama un rango. El rango no es lo mismo que el approach. El rango es la diferencia entre la temperatura en el tope del agua y la temperatura en la base. Es el delta T que sufre el agua. A eso se llama rango. Y acuérdense que la temperatura en la base es la temperatura de bulbo húmedo del aire que entra más el approach, que es otra cosa, y eran 3 a 5 grados.
Bien, ¿alguna duda hasta ahí de estas variables que estoy definiendo? Que ya las vimos, pero son los que nos interesan acá. Sobre todo la nueva, que es esta del rango. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para especificar? Primero, vamos a obtener nuestra capacidad necesaria, ¿sí? Que es, digamos, calcular este integral, que yo la puedo calcular. Tengo la curva de equilibrio, tengo una recta de operación y esa recta de operación la voy a ir moviendo. Es para distintos valores de L sobre G. Entonces, voy a obtener mi capacidad necesaria, que son, digamos, que se pueden graficar. Fíjense, acá está tomado para un caso en particular. En el eje X tenemos L sobre G y en el eje Y tenemos la capacidad. Hay que hacerlo para cada temperatura de bulbo húmedo. Acá fíjense que en este caso en particular la temperatura de bulbo húmedo era 29 grados y el rango, o sea, la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del agua es 5. Si yo decido trabajar con un approach de 4, fíjense, acá hay una curva, cuando calculo la capacidad necesaria en función del eje y para estos parámetros que están acá, me va a dar una curva como esta que es creciente, ¿sí? Crece, 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 crece y parece que después se hace medio infinito para un valor de L sobre G muy grande. Obviamente esta escala, fíjense que la escala es logarítmica. No semi, es logarítmico, los dos ejes. Bien, obviamente que si para las mismas condiciones de temperatura de bulbo húmedo y para el mismo rango yo decido trabajar con un approach más grande, o sea, alejarme de la temperatura de bulbo húmedo, alejarme del equilibrio, voy a necesitar menos capacidad. Así que la curva sigue teniendo la misma forma, pero nace más abajo. Y si quiero muy poquito approach, entonces me estoy pegando al equilibrio con el primer puntito de mi recta de operación, bueno, la capacidad va a ser muy grande. La forma de la curva es la misma, pero empieza mucho más arriba. Todas estas curvas representan la capacidad necesaria para estas condiciones definidas y distintos approach. Por otro lado, el fabricante nos da o nos puede dar para un determinado relleno su capacidad disponible que en realidad el fabricante lo que hace es fijar el volumen, tiene un volumen de relleno y empieza a cambiar L sobre G. Por lo tanto, y se sabe que esta función que está acá, KI por A por B sobre L, depende de L sobre G a la menos N, más o menos, para que se den una idea. O sea que si yo dibujo esta expresión en un diagrama logarítmico, me da una recta decreciente, que es esta que aparece acá. Y acá podemos ver que según cuál sea mi curva característica, digamos, de capacidad necesaria, supongamos que voy a trabajar con un approach de 4, bueno, el punto operativo va a ser este. O sea que esa torre de enfriamiento que me ofrece el fabricante va a trabajar para lograr lo que yo quiero lograr, o sea, este rango y esta temperatura de bulbo TV a la salida, va a tener que trabajar